análisis de saberes, de conocimientos relacionados con este fenómeno psicológico que es la ansiedad. Bueno, me voy a permitir leer su semblanza, pero antes comentarle que, bueno, pues vamos a seguir desarrollando las sesiones como lo venimos haciendo, 1 hora 50, 60 minutos aproximada de participación de nuestra ponente para dar posteriormente paso a las inquietudes, a responder inquietudes, preguntas que tengan ustedes, que pueden ser en micrófono abierto o bien por el chat y nos permitimos dar una lectura. Bueno, en este momento ya estamos también transmitiendo por Facebook y damos un cordial saludo también a las personas que se están conectando por este medio. Bienvenidos a todos en esta edición de la primera conferencia de 2021. Estaríamos ya con la conferencia número 30 de AMAPSI. Bueno, la licenciada Denise Monti, ella es egresada de la Universidad Latinoamericana, donde estudió la licenciatura en Psicología Clínica con mención honorífica en la Asociación Mexicana Alternativas de Psicología, en psicología que es la casa de ustedes también. Estudió el diplomado en formación de psicoterapeutas, el diplomado y especialidad en psicología clínica, diplomado en atención psicológica en ambientes hospitalarios y además es coordinadora del Cine Análisis AMAPSI, que es un espacio muy interesante donde se hacen una serie de análisis de diferentes del cine terapéutico, propuestas muy interesantes, quienes pues se puedan posteriormente también adquirir la información, con mucho gusto se las damos para que puedan participar también en este espacio académico. Ella también cursó en el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente una serie de cursos de fibromialgia, manejo cognitivo-conductual, un curso emergente para la Brigada de Atención Psicoemocional y Psicosocial a Distancia durante la pandemia del COVID en México. También así, infancia herida, neurosis y árbol familiar. En el Instituto de Neuropsicopedagógico de Orientación y Capacitación Continua estudió también el diplomado en terapia de pareja. En la Institución de Psicólogos Sin Fronteras y Centro de Intervención en Crisis, el curso en línea, apoyo psicoemocional a distancia, primeros auxilios psicológicos en intervención en crisis, y ha participado en la Brigada de Apoyo Emocional a Distancia, COVID-19. También es miembro de la Red Latinoamericana de Psicología y ha participado en brigadas de primeros auxilios psicológicos. Y en el Instituto Mexicano del Seguro Social cursó todo sobre la prevención del COVID. Como ven, bueno, pues se ha especializado mucho en esta pandemia y bueno, pues seguramente nos va a brindar muchos recursos para poder enfrentar esta situación. Y bueno, pues para comentarles también que se les otorgará constancia a todos quienes nos soliciten y para lo cual solicitamos nos puedan anotar su nombre completo, por favor, tal como desean que aparezca en su constancia, su correo electrónico, así como su número telefónico. Bueno, pues doy paso a nuestra colega Denise Monte. Por favor, adelante, Denise. Muchísimas gracias, Rosario, por la invitación y por la presentación. Muchas gracias a Mapsi por la oportunidad también. También, bueno, pues saludos a todos. Ya veo bastantes caras conocidas y pues me da mucho gusto ser la primera en iniciar este ciclo de conferencias en el 2021. Sí, efectivamente, tengo ya unos mesecitos trabajando con este tema. Y creo que pues dentro de las terapias que he brindado, dentro de los primeros auxilios psicológicos que he brindado, pues he tenido la suerte de poder entender un poquito este fenómeno de la ansiedad, específicamente en este contexto. Entonces, pues no sé si tengan alguna otra situación, si no, para dar ya comienzo de una vez a la presentación, Rosario. Ok. ¿Me dejas compartir la pantalla para ponérselas? Sí, claro que sí. Por favor.
Bueno, pues la presentación se llama es Ansiedad en el contexto de la COVID-19 y vamos a comenzar por definir qué es una crisis sanitaria. Esto es para entrar en contexto en cuanto a qué es lo que vamos a ver, porque pues precisamente necesitamos meternos en todo el contexto para poder entender por qué esta ansiedad es tan específica y tan especial. Primero, vamos a ver qué es una emergencia. Una emergencia, pues yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos vivido, por ejemplo, algunos de los terremotos que nos ha tocado en la Ciudad de México. Es un hecho que influye sobre el funcionamiento cotidiano de una persona o una población y que ocasiona daños físicos o materiales. Esto, pues efectivamente, ¿no? Los terremotos, algunos temblores muy fuertes, los tsunamis, también está la otra pandemia, la del H1N1, que son cosas que han frenado el funcionamiento cotidiano de una ciudad, de un grupo de personas, de una comunidad. A lo mejor también puede ser una plaga que se dé en los plantíos. Eso es una emergencia. Es un hecho que va a influir sobre el cotidiano de una población. Cuando la emergencia se convierte en crisis, esto ya es porque el control se nos escapa de las manos, al gobierno sobre todo, ¿no? Se tienen que tomar medidas desesperadas y nos encontramos limitados en acciones para poner freno a la situación. Ahorita, pues, esta parte de la pandemia, pues, comenzó en China y después empezó a propagar por el mundo entero. Se nos está escapando de las manos y se han tenido que tomar medidas desesperadas, como es el confinamiento, el por favor no salga de casa, todo este tipo de situaciones. Y para ponerle el apellido de sanitaria, aunque es una crisis sanitaria, es porque estamos viendo que existen víctimas que ya son identificables, donde hay un amplio seguimiento de los medios, o le llamamos infodemia, y numerosas dudas del público sin respuesta. Está todo el sistema desestabilizado. Y si nos damos cuenta, pues es efectivamente lo que nos está sucediendo a nivel mundial. Es una crisis sanitaria y tenemos víctimas. Los medios, cada quien está hablando por su lado, cada uno está diciendo pues las noticias a su modo de entender. No hay, a lo mejor ahorita ya, pero hace unos meses todavía estaban cada quien diciendo las cosas como las entendía y no se ponían de acuerdo. Entonces, eso es una crisis sanitaria. Vamos a redondearle y tenemos que en este específico caso del COVID es una emergencia ante una enfermedad nueva que tiene un potencial de contagio muy alto, con una alta letalidad en ciertos sectores o en ciertas poblaciones. No tenemos vacunas o medicamentos que sean realmente eficaces y que genera una desestabilización económica, psicológica y social. Muy bien. Ahora, ¿por qué nos afecta esto a nosotros, a cada uno de nosotros? ¿Por qué decimos que esto nos afecta? Vamos a ver primero que nos genera incertidumbre. ¿En qué sentido? Primero, pues no sabemos si salimos, si ya estamos contagiados, o si vamos a conservar el trabajo, o qué va a pasar mañana, si va a haber otra nueva cepa, si esa cepa ya llegó a México. Cada vez hay más y más noticias diferentes, hay muchas cosas que no entendemos todos los días. Entonces, primero nos genera incertidumbre. Después, pues tenemos esta parte del confinamiento, en donde se nos pide que no salgamos, que estemos en un espacio con nuestra familia, pero ¿cómo vamos a generar algún recurso? ¿Cómo vamos a estar trabajando en casa? No todos tenemos como para tener internet para todos, computadoras para todos. No todos tienen cómo trabajar, cómo estudiar en el mismo espacio. Entonces tenemos también esta parte del confinamiento. Las pérdidas. Las pérdidas es otra cuestión muy importante. No solo son pérdidas humanas, tenemos también pérdidas en la economía, porque a muchos se les bajó el sueldo o perdieron el trabajo. Tenemos también pérdidas en el empleo. Hubo
un desempleo espantoso el año pasado y apenas nos estamos empezando a recuperar, pero es muy, muy lento. ¿Perdimos la libertad? ¿A qué me refiero? Pues a que tenemos que estar en la casa, que no podemos como antes ir a un centro comercial a comernos un helado, a comer con nuestros hijos. También perdimos la escuela. Tuve algunos chicos que ya habían terminado la universidad y no se podían titular, por ejemplo, ¿no? Porque pues cerraron todas las oficinas. Otros pues pierden escuela porque no tienen internet, porque no tienen una computadora adecuada. Y también perdimos la confianza de nosotros hacia los otros, de los otros hacia nosotros. Y pues ahora sí que estamos viendo a todo el mundo como con mucha desconfianza de tendrá, no lo tendrá, me tengo que alejar, etcétera. Entonces las pérdidas también son muy importantes. Está también el miedo al contagio, al si salgo, qué va a pasar, qué me va a pasar si me contagio, todo lo que tiene que ver a si yo me enfermo o si se enferma alguien de mi familia. Y esto pues nos lleva al miedo, que es un miedo a veces hasta irracional. No tenemos miedo en cuanto a cómo nos vamos a comportar, cómo se va a comportar este virus conmigo, qué es lo que va a pasar en mi familia, qué va a pasar el día de mañana. Son muchos miedos los que tenemos encima. Las noticias alarmantes, como les decía hace un rato, desgraciadamente los medios de comunicación pues no se ponen de acuerdo y cada quien dice su propia noticia, pero aparte le ponen una música bastante tétrica, nada más están dando las noticias que son malas, las noticias que son alarmantes, las noticias que no son buenas, porque dentro de todo esto que no se nos olvida, hay gente que se está curando, hay gente que está saliendo adelante y de esas noticias casi no se dan, ¿no? Aparte, cada vez estamos viendo casos cada vez más cercanos. ¿Cuántos de nosotros empezamos, pues sí, a lo mejor allá lejos me enteré que a alguien le dio y ahora pues en nuestra propia familia ya empezamos a tener este tipo de situaciones. Entonces los casos se van haciendo cada vez más cerca y todo esto en conjunto nos genera ansiedad. Si se fijan, son muchísimas cosas por las que estamos pasando en estos momentos. Hay una encuesta que hizo el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en noviembre del 2020 que me gustó mucho y se las quiero compartir. Esta encuesta primero nos dice que la amenaza de la COVID ha impactado enormemente la salud psicológica de la población en México. Ellos encuestaron a las personas que iban a consulta externa y les hicieron una serie de preguntas y se dieron cuenta pues que sí, la salud psicológica ya estaba trastocada en nuestra población. También que las medidas de confinamiento y suspensión de actividades nos están sometiendo a niveles de estrés muy alto, muy, muy alto. Tenemos muchos casos de violencia intrafamiliar, tenemos casos de neurosis ya en las casas. Entonces, esto también nos está generando mucho estrés. Por otro lado, también se dieron cuenta que existe un incremento en el abuso de sustancias en la población femenina, alcohol principalmente, para afrontar esta parte de su malestar psicológico. Obviamente es un afrontamiento desadaptativo, pero ya estamos viendo también abuso de sustancias. Por otro lado, nos dicen que de acuerdo a los resultados se espera un deterioro de la salud mental en la población. Hasta noviembre del año pasado estaban documentando distrés, que es un estrés muy fuerte y por mucho tiempo prolongado, miedo, nerviosismo, depresión, irritabilidad, trastorno de estrés postraumático y que estos pueden ser graves y pueden ser persistentes. También nos han dicho que, bueno, las autoridades no le han dado importancia necesaria al bienestar psicológico de la población y eso es algo que sí debemos nosotros de cuidar. Nosotros como colegas debemos de empezar ya a ver por el salud psicológico de nuestra población. Y nos manejan que hay una solución, que es la psicoeducación y alentar a la búsqueda de ayuda profesional. Es decir, hay que, nosotros como profesionales, hay que aprender sobre todo esto y
ayudar a las personas que lo necesitan, pero aparte es alentarnos a que nos busquen. Dentro de esta encuesta que hicieron, fíjense todas las palabras que salieron que están ahorita en los pacientes del instituto. Agradecimiento, satisfacción. Y me gustó mucho esto porque de acuerdo al tamaño de la palabra, es el porcentaje de personas que lo estuvieron manejando. Si se fijan, tristeza es muy grande, frustración, pero sobre todo la ansiedad. La ansiedad es una de las partes principales que se dieron cuenta que están existiendo ahorita. Ahora, pues nos toca definir qué es la ansiedad. Primero vemos que es una respuesta anticipatoria a un daño o desgracia futura, es decir, es una respuesta que nuestra mente le va a dar a algo que creemos que va a hacer, ¿no? Es decir, a nuestra mente nos llegan imágenes o pensamientos que percibimos como una amenaza insistente. Y déjenme platicarles que el 80% de todas esas amenazas que nosotros creemos que son inminentes y que van a suceder, desgraciadamente, solamente viven en nuestra imaginación. También lleva sentimientos desagradables o molestos. Esto es decir, tristeza, enojo, frustración, irritabilidad o inquietud. Por otra parte, también estamos nosotros presentando síntomas corporales que no los podemos controlar. Al menos hasta después de ver esta presentación, ya los vamos a poder controlar un poquito. Se nos presentan agitación, tensión, taquicardia, sudoración, escalofríos, miedo a morir, debilidad o cansancio, mareo, insomnio, problemas gastrointestinales, problemas de concentración y muchos otros síntomas que en un momentito más los vamos a ver, ¿sí? Todo esto se resume en que la ansiedad es una sensación de peligro o de muerte inminente y de una urgente necesidad de escapar para protegernos. La ansiedad nos ayuda, sí, es un factor que nos ayuda, que nos salva de situaciones que son desgraciadas o que son que nos hacen daño. Sin embargo, no siempre es así. Ahorita pónganse a pensar en qué es lo que sienten ustedes como peligroso, qué es lo que están sintiendo que sea peligroso para ustedes. Tenemos dos casos, las personas que viven en confinamiento, que pueden tener esta sensación de peligro en cuanto a que son población de riesgo, por ejemplo, que tienen obesidad, que tienen diabetes o que son hipertensos o que fuman, son población de riesgo. Por otro lado, tenemos la convivencia diaria también y estrés en nuestra casa. Hace rato les comentaba que se han visto que también hay muchos casos de violencia intrafamiliar. Eso también es una sensación de peligro. También aumentaron los casos de violencia sexual hacia los menores. Eso también es peligroso y eso no vive en nuestra mente. Eso está físicamente a un lado de nosotros. También la incertidumbre económica. Por otro lado, también tenemos esta rigidez en las medidas de sanitización internas, es decir, a veces pecamos en cuanto a cómo vamos a sanitizar nuestra casa y tenemos medidas que son extremas, que son muy fuertes y entonces empezamos a tener a lo mejor hasta una obsesión por llegar, limpiar las cosas, volvernos a bañar, toda nuestra ropa meterla a desinfectar, lo que trajimos y estamos entrando y saliendo y volvemos a trapear y todo esto nos genera ansiedad. El aburrimiento en la casa, los jóvenes que no están estudiando porque pues no tienen a lo mejor internet o simplemente decidieron que no era lo suyo estudiar en línea, están aburridos, muy aburridos y el aburrimiento genera neurosis y genera ansiedad. Y por otro lado, la falta de espacio personal. Esto también es muy, muy importante. Estamos acostumbrados a lo mejor a salir, estamos acostumbrados a tener actividades fuera en otros espacios, en una oficina a lo mejor, o en el mismo transporte, nos ponemos audífonos y estoy generando mi espacio personal, pero en la casa no podemos, no existe. Entonces, también es una sensación de peligro. Y están también
el otro lado, las personas que van a trabajar. Son personas que salen de casa y van en transporte o en su coche, sí, pero tienen que salir de su casa, que es su espacio seguro, y pues obviamente afuera está el peligro. Por otro lado, deben de tener contacto con otras personas en el transporte o en su mismo trabajo. Y también eso nos da una sensación de peligro. Por lo mismo, tienen esta incertidumbre de que se pueden contagiar. También observan que en otras personas, así como yo soy rígido en mi casa, a lo mejor hay personas que son completamente laxas en esto de cómo usar el cubrebocas, si lo traen de sombrero o de gargantilla, o simplemente no traen, ¿no? O se lo quitan para hablar y se lo vuelven a poner y se lo vuelven a quitar. Entonces eso también genera mucha ansiedad. Usar un cubrebocas más de 8 horas junto con la careta y estarse cuidando de ya toqué, me tengo que poner el gel, etcétera, también genera ansiedad. Y yo creo que aquí la cereza del pastel es que puedo contagiar en la casa a la familia que vive conmigo, porque estoy saliendo y puedo traer el virus a la casa. Entonces, estas son las sensaciones de peligro que se tienen hoy en día. Hay algo a lo que yo le llamo el exceso de futuro. Y para entender también un poquito cómo funciona en nuestro cerebro la ansiedad, vamos a ver que a nuestra mente nos llegan imágenes o pensamientos que percibimos como una amenaza inminente. Eso ya lo habíamos comentado. Y vamos a ver que los pensamientos, estos pensamientos que les decía, que más del 80% está nada más en nuestra imaginación, se van encadenando uno tras otro. Y estos es en una sucesión rápida de posibilidades cada vez más y más terribles. Es decir, yo les digo que se suben al tren de los pensamientos. Es un tren en marcha y a todo vapor. Y esto nos va a generar un círculo vicioso de la ansiedad. Les voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con COVID, pero fíjense. Tenemos los pensamientos irracionales o estos pensamientos que están en nuestra mente. ¿Qué pasa cuando a una mujer su esposo llega tarde, no contesta el celular, ella le ha estado marcando mucho tiempo? De repente, pues algunas personas empiezan a pensar que ya se fue con otra persona, con otra mujer, o que está con sus amigos tomándose una cerveza, y empiezas a enojarte, ¿no? Empiezas a percibir primero eso como una amenaza. Empiezas a ver que hay otra mujer, cómo es posible, y entonces tu organismo se prepara. Tienes una serie de reacciones bioquímicas en tu organismo que te dicen vamos a huir o vamos a luchar o qué vamos a hacer. Entonces la mujer empieza a sentir en su organismo todos estos síntomas físicos y esto le genera ansiedad. Entonces empezamos con estos pensamientos y al rato cuando llega el marido, que resulta que se quedó sin pila y se le ponchó una llanta, la mujer se le va directo a la yugular porque estaba con otra persona cuando eso no era cierto. A eso me refiero que el 80% de nuestros pensamientos nada más viven en nuestra mente y no son realidad. ¿Qué pasa si no tratamos la ansiedad? Que digan, pues a lo mejor no pasa nada, yo no voy a ir al psicólogo, todo está muy bien. Primero nos puede convertirse en un trastorno de... ¿Sí me escuchan? Porque parece ser que mi internet falló tantito. ¿Sí me escucharon? Sí. Sí, te Ok. escuchas bien, Denise. Ok, Sí, muy gracias. bien. Entonces, tenemos un trastorno de estrés generalizada. Se nos puede agravar la ansiedad y entonces tener ansiedad ya como un trastorno. O que se nos dé un trastorno de estrés postraumático, que también esto se puede dar. Agorafobia, que es esta parte de no querer salir, no quiero salir de mi casa porque allá afuera está peligroso, no quiero salir de mi casa, aquí estoy segura y no me muevo. Tengo 2 pacientes que tienen esta situación hoy en día y poco a poquito han estado empezando a salir. O generar fobia social, el ver al resto de la gente que los puede contagiar. Y entonces cuando salen y encuentran que hay mucha gente alrededor, empiezan a generar ansiedad y les da una crisis. Tengo también 2 pacientes que tienen esta situación de fobia social y pues es terrible porque no pueden estar en espacios
donde hay mucha gente, por ejemplo, el supermercado, ¿no? O pueden entrar en depresión. También esa es otra parte que la ansiedad nos puede generar. Además, también tenemos cuestiones físicas. Nos puede dar estragos en el metabolismo, nos puede dar hipertensión, alteraciones en el sistema inmune, es decir, se nos van a bajar las defensas y no queremos que eso suceda en este momento. Problemas gastrointestinales como síndrome de intestino irritable, todo este tipo de gastritis, etcétera, y la habilidad emocional, es decir, vamos a estar irritables todo el tiempo. Y esto va a ir creciendo. Se van a ir aumentando los síntomas y cada vez van haciendo cada vez más graves. Dice que los pulmones tienen una relación, se activa el sentido de supervivencia como centro de la realidad y la conciencia de uno mismo. Esto fue como un datito cultural que les quiero compartir porque precisamente esta enfermedad que nos ataca los pulmones nos está activando este sentido de supervivencia en todo momento. Ahora, primeras medidas. Las primeras medidas, cuando empezamos a ver que alguien en nuestra casa o nosotros empiecen a tomar nota, tenemos ansiedad, lo primero es pedir apoyo emocional, pedir ayuda, acercarse a un número gratuito, al final les voy a poner una serie de números gratuitos, a su psicólogo, pedir ayuda. ¿Sabes qué? Tengo ansiedad, ¿qué hago? Esto es muy importante, porque nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que estamos presentando se pueden controlar. ¿Y cómo las podemos controlar? Entonces es muy importante. Lo primero es pedir ayuda. Como segundo es meternos a fuentes de información que sean confiables. No podemos creer en todo lo que sale en Facebook, en todo lo que sale en Twitter. Porque si nos dicen, por ejemplo, que nos tomemos o nos inyectemos algo, si nos podemos embarrar de otra cosa y así no se nos da, o que hagamos gárgaras de algo más, todo eso, desgraciadamente, a lo mejor lo probamos y no es cierto, y nos está generando mucha ansiedad. Se empiezan a generar este tipo de situaciones, como no sé si recuerden, a las personas que estuvieron comentando que en los hospitales les estaban quitando el líquido de las rodillas para algo de la 5G que tenía, como que usaban el líquido de las rodillas para algo que tenía que ver con esa tecnología. Entonces, imagínense nada más qué situación. Otra sí debemos hacer es revisar qué tenemos en este contexto. Es decir, que no estemos sobrehaciendo, que no estemos haciendo de más, que lo que estemos haciendo nos tenga seguros, que estemos conformes con lo que estamos haciendo y que estemos bien y que sean las medidas que nos están pidiendo que tengamos. Y son muy sencillas. Es el uso de cubrebocas, la higiene de manos en todo momento, la sana distancia, el estar en la casa si es posible, el lavarse las manos y usar el gel alcohol. Esas son las medidas. Yo le agregaría que cuando vayan al súper, al mercado, todo lo que ingrese a la casa lo limpien y que también pongan un tapete sanitizante a la entrada. Eso es todo. No necesitamos hacer más situaciones, pero también depende de cómo nos sintamos cada uno y de las medidas que nosotros generemos dentro de casa, como con nuestros hijos, con nuestro esposo, nuestra esposa, las medidas que generemos dentro de casa para sentirnos a salvo. Otra cosa que debemos de hacer de inmediato al presentar ansiedad es tener una dieta de noticias. No podemos escuchar noticias en la mañana, noticias en la tarde y noticias en la noche donde todo es catastrófico y sentirnos bien. Necesitamos tener una dieta de noticias. Necesitamos bajarle a las noticias. Pedir que en casa no se hable de esto. En Facebook, a lo mejor darle el dedo para arriba para que no veamos noticias, porque esto nos va a generar cada vez más y más y más ansiedad. Por último,
También una de las primeras medidas es que, por favor, no tabaco, no alcohol y no drogas, porque esto exacerba lo que estamos sintiendo y entonces, pues en lugar de tener ansiedad, vamos a tener crisis y nos va a ir bastante mal. Entonces, estas, chicos y chicas, colegas, invitados, son las primeras medidas que debemos de tener para controlar nuestra ansiedad. ¿Se acuerdan que les hablé del tren de los pensamientos? Bueno, pues ahora les voy a enseñar cómo nos vamos a bajar de ese tren para que no estemos arriba. Lo primero es no luchar contra esos pensamientos, porque mientras más lo hagas, más se van a multiplicar. Y esto pues, nos va a molestar y nos van a generar ansiedad. Nos van a quitar energía, no nos van a permitir que nos concentremos y nos van a desesperar. Ahora, ya se acuerdan que les comenté que de estos pensamientos el 80% vive en nuestra mente. Mientras sabemos esto, vamos a hacer unos ejercicios de respiración para anclarnos en el presente. La respiración no solamente nos da esta parte de tranquilizarnos, sino también nos ayuda a concentrarnos en el presente, a no concentrarnos en ese futuro, en ese exceso de futuro y a podernos empezar a concentrar en qué está sucediendo en el momento presente. Ahora, ¿cuál es la forma adecuada de respirar? Si se fijan aquí en la imagen, primero nos dicen que inhalemos lenta y profundamente por la nariz. Puede ser esta situación primero por la nariz y vamos a inflar el abdomen como si infláramos un globo. Normalmente lo que hacemos es que respiramos y subimos los hombros, subimos el torso en respiraciones cortas. Para aprender este tipo de respiración lo que vamos a hacer es inflar el abdomen como si fuera un globo. Al inhalar, inflamos el abdomen contando hasta 4 en cada una de las situaciones. Y luego vamos a exhalar, ya sea por la nariz o por la boca, contrayendo el abdomen, ¿ok? Para que ese globo se desinflame. Entonces, inhalamos lenta y profundamente contando hasta 4, inflamos el abdomen como lo estamos viendo y exhalamos contrayendo el abdomen. Y esa es la forma en la que vamos a respirar. Por favor, de inicio que no sean más de 4 porque entonces podemos hiperventilar. Empecemos a hacer nada más 4 respiraciones de este tipo para empezar a generar esta tranquilidad y bajarnos del tren. Además, también les pido que acudan a psicoterapia. Eso es indispensable. Vamos a ver un videíto. Este video es para que vean cómo es una metáfora que me encanta, es un video muy simbólico sobre cómo los pensamientos nos pueden atacar. Entonces dura 2 minutitos, déjenme, vamos a ponerlo. ¿Ahí lo ven? Sí. Si no tiene Sí. sonido, no se preocupen, ¿eh?
Listo. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? No sé si alguien lo quiera comentar. Rosario, si alguien levanta la manita y quiere comentar qué fue lo que vio en el video. Sí, adelante. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, aquí Angie, Angélica. Adelante, Angélica, por favor. Yo lo tomo así como lo que decía Epicteto, ¿no? Que las cosas, las que atormentan a los hombres, a ver cómo dice, no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino la opinión o la idea que tienen de ellas. En este caso, pues el samurái, lo negativo, el miedo, estaba en su mente, ¿no? Entonces una mosca la vio, pero como algo enemigo que lo iba a derribar a él. Entonces en meditación, como tú bien decías, gracias a la respiración, ¿sí? Ya no luchó él con esos pensamientos, sino que afrontó. Y afrontar significa, tengo el problema y cómo lo voy a solucionar. Esa es mi opinión. Y bueno, Perfecto, Angélica. lo solucionó al fin de cuentas, ¿no? Sí, y lo dejó ir, ¿no? Si te fijas, al final tenía la mosca en la mano y deja ir al pensamiento, que es un pensamiento que pues no le sirve. Entonces, lo principal es no luchar contra esos pensamientos. Muchas gracias, Angélica. Fíjense bien, lo que les voy a decir ahorita. No se imaginen un pingüino en la playa tomando el sol. Imposible, ¿no? Todo mundo se lo imaginó. Algunos hasta con su copa o con su sombrilla y con la patita cruzada y viendo hacia el mar. Es imposible. Si tú empiezas a decir, no voy a tener pensamientos para que no me generen ansiedad, no voy a tener pensamientos para que generen ansiedad, ¿qué creen? Los van a tener y les van a generar ansiedad. Entonces, no hay que luchar contra los pensamientos, por favor. Y para eso, para no luchar contra los pensamientos, les vamos a dar un nombre. Se llaman distorsiones cognitivas y hay que observarlos, hay que identificarlos. ¿Cómo podemos hacerle para nosotros identificarlos? Es preguntarnos qué pruebas o evidencias tengo de esto. ¿Me consta? ¿O qué le diría a mi mejor amigo si me contara algo así? Y les vamos a poner un nombre. Fíjense bien. Primero tenemos a la culpa. Un ejemplo. Como yo voy todos los días a trabajar a Santa Fe, estoy segura de que voy a traer este virus a la casa y mis hijos se van a enfermar y todos nos vamos a poner muy mal. Entonces, tengo culpa por eso. Esa es la culpa. Y no me consta, ¿sí? No tengo ninguna prueba, no tengo ninguna evidencia de ello. ¿Y qué le diría yo a mi mejor amigo que si me contara algo así? Le diría, pues no tienes la certeza de que eso va a suceder. Además, estás tomando todas las medidas higiénicas posibles y pues por lo mismo no es tan factible que eso suceda, ¿ok? Ese es la primera distorsión cognitiva. La segunda dice descalificar lo positivo. Es decir, a pesar de que estoy tomando todas las medidas de prevención, estoy usando mi cubrebocas, me estoy lavando las manos, uso gel alcohol todo el tiempo, no, estoy segura de que esto no va a funcionar y de que algo me va a pasar y me voy a enfermar. Eso es descalificar lo positivo. No hay que descalificarlo, hay que ver también lo que estamos haciendo bien. Por otro lado, vienen los debería de o los tendría que. ¿No? Debería de estar en mi casa. Mi jefe no entiende que yo debería de quedarme en mi casa. O yo tendría que quedarme en mi casa porque, pues es que desgraciadamente no me siento bien y mi jefe no entiende que esta situación suceda. No, no hay ningún debería, ningún tendría que. O yo debería de dejar de trabajar para no traer el bicho a la casa. ¿Qué prueba o evidencia tengo de que si yo hago una cosa suceda la otra? Ninguna. ¿Ok? Maximizar. Esto es como hacer las cosas más grandes y entonces voy a exagerar, ¿no? Es decir, tengo una tos, no, seguro ya me dio, ya mañana
voy a tener que buscar oxígeno, por favor hagan algo, y empiezo a alertar a todo el mundo alrededor. Eso es maximizar. La dicotomía nos dice que nada más pensamos en dos, en sí y en no, o en bueno o en malo, o en positivo y negativo. Por ejemplo, yo soy hipertensa, entonces como soy hipertensa me voy a morir. Eso es pensar completamente negativo, ¿no? Y desgraciadamente muchas personas están pensando así ahorita, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. O minimizar. No pasa nada. Yo de chiquito comía tierra y pues no me va a suceder nada con este bicho porque soy muy fuerte, porque yo comía tierra de chiquito. Eso es minimizarlo. Y no uso cubrebocas y entonces pues no pasa nada. O generalizar. Generalizar es como toda la gente que conozco mayor de 50 años se ve muy grave cuando les da COVID, entonces yo que tengo 52 años también me voy a ver muy grave cuando me dé COVID. Eso es generalizar, no nos consta, no tenemos pruebas ni evidencias de ello, ¿ok? Entonces, ya que les pusimos nombre, ahora vamos a hacer un ejercicio. Este es otro ejercicio que también tomen nota, es para que es una técnica de visualización. Esto nos va a ayudar a reducir. No vamos a quitar las emociones, no las vamos a desaparecer, solamente vamos a bajarlas a una manera que sean más manejables y que podamos nosotros poderlas empezar a manejar en nuestro entorno y con nosotros mismos. Es muy sencillo. Primero vamos a hacer nuestra respiración diafragmática, que es la que vimos hace rato. Cerrando los ojos en una posición cómoda, hacemos nuestra respiración. Vamos a empezar a ver qué emoción es la que estoy sintiendo. Estoy enojada, estoy triste, estoy frustrada, tengo miedo. Vamos a poner el miedo. ¿En qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo el miedo? Lo estoy sintiendo en mi estómago, pero abajo de las costillas, es decir, en la boca del estómago. Hay que darle una forma, un tamaño, un color, textura, olor, sabor, sonido y movimiento. Entonces, mi miedo es una bola, es una esfera que abarca mi cuerpo, nada más no sale, abarca mi cuerpo, es de color negro, su textura es como de picos o espinas a todo alrededor, huele como agrio, es un olor agrio, su sabor es amargo, su sonido es hueco y vibra muy fuerte, ¿sí? Entonces, ya que tengo identificado todo este contexto, voy a dar una herramienta. Puede ser mis manos, puede ser que imaginariamente agarre un martillo, una lija, un trapo, un cepillo, y entonces voy a empezar a amasar, a frotar, a mover esa sensación, para entonces disminuir su tamaño, bajar la intensidad de su color, de su olor y de su sabor. Vamos a suavizar la textura y cada vez se va haciendo más pequeña y la vamos a poder manejar de una mejor manera. De eso se trata este ejercicio. Y ya que tenemos esa emoción, el miedo se empieza a disminuir, ya su textura es suave, ya no es de color negro, ahora es de un color amarillo. El olor y el sabor siguen sabiendo un poquito amargo, pero ya no tanto, ya no vibra, que eso era algo muy importante, y pues ya la puedo manejar. Vuelvo a hacer 3 respiraciones diafragmáticas y continuamos con nuestro día. La práctica sea el maestro. Este ejercicio lo pueden hacer en 2 minutos cuando tengan una sensación que necesiten reducirle la intensidad. Importante es reconocer tus emociones y no reprimirlas. Reprimirlas nos hace daño, nos genera ansiedad. Entonces hay que manejarlas y para manejarlas tenemos que reducirles la intensidad. ¿Ok? Otra cosa es que no hay emociones malas, sino el mal manejo de ellas, y esto nos lleva a enfermar física y psicológicamente. Hay algo que necesitamos empezar a ver, que es la fábrica de la felicidad endógena. Endógena quiere decir dentro de mí. Es decir, cómo podemos generar dopamina, que es este mecanismo, son todos neurotransmisores, donde nuestro cerebro empieza a ver
la recompensa y el placer, o serotonina, que nos da tranquilidad, y endorfinas, que son las sensaciones de verdadera satisfacción, felicidad y todas esas cosas bonitas que nos pasan en la vida. ¿Cómo las podemos generar para que nos sintamos mejor y la ansiedad también se nos empiece a bajar? Primero, reírnos. Hay que reírnos de los chistes, reírnos de un programa tonto, reírnos de bromas que nos hagamos en la familia, reírnos, es muy importante. Segundo, podemos cantar, podemos bailar. Esto también nos ayuda a generar todas esta felicidad que necesitamos. Una buena alimentación también nos ayuda. Comer sanamente, frutas, verduras. Dicen por ahí que la cáscara del pepino es un antidepresivo natural, pueden hacer el intento. Es decir, comer sanamente. Dormir adecuadamente, tener nuestras horas de sueño adecuadas. Escuchar música, la música que nos gusta, no, y música además que nos eleve el espíritu, no solamente esta música que nos gusta. Hace rato estábamos escuchando una obra maravillosa en el piano, podemos escuchar a Mozart, podemos escuchar a Beethoven incluso. Esto nos ayuda también a generar estas situaciones. Además, nos podemos también generar metas cortas y a largo plazo. Por ejemplo, voy a pintar mi recámara y la voy a pintar en 2 semanas y voy a tener todo listo ya y voy a mover los muebles del lugar. Esa es una meta a corto plazo y que nos puede también generar esta felicidad. Yo pongo como hobby una bola de estambre porque me gusta tejer, pero puede ser el hobby que a ustedes les guste, el hobby que a ustedes les encante leer, puede ser, no sé, a lo mejor ver series de animales o cosas así, un hobby, el que a ustedes más les guste, pero tiene que ser también con moderación, no todo el tiempo podemos estar haciendo esto. Hacer ejercicio también nos ayuda en esta fábrica de felicidad. En la teoría de la praxis nos dicen que el acercarnos, el contacto amoroso también es muy importante y genera también esta fábrica de la felicidad. Meditar o tener momentos de tranquilidad. La meditación no es como todo mundo nos dice que tenemos esta parte de sentarnos en flor de loto y ponernos la mente en blanco y respirar y tener incienso. No, no, no. Es nada más podernos relajar, podernos tener un momento para nosotros mismos y tener el control en algo, en lo que quieran. Debemos de tener el control. Yo les digo a mis pacientes que pueden tener el control de su closet y entonces acomodarlo, sacar las cosas que ya no se ponen, acomodarlo bien, limpiarlo, a lo mejor darle una remozadita. Su closet es una de las cosas principales. Otra cosa que es también para tener el control es tender la cama todos los días. Eso es muy importante. Tender la cama para que nosotros sintamos que tenemos el control sobre nuestro día y que lo comenzamos de una manera buena y efectiva. También hay que mantener una rutina, todos los días hacer más o menos lo mismo. Es decir, por la mañana es levantarnos a la misma hora, como les decía, tender la cama, tomar un baño y cambiarnos de ropa. Esto es muy importante. Nuestro cerebro, si nos quedamos en pijama, nos dice que es hora de descansar y entonces andamos desganados por la casa todo el tiempo. Y no vamos a trabajar a gusto y no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces es tomar un baño y cambiarnos de ropa, aunque sea un pants, pero quitarnos el pijama, eso es muy importante. Desayunar y después trabajar o estudiar lo que nos toque ese día. Por la tarde es comer igual a la misma hora, trabajar, estudiar y terminar a la misma hora de trabajar o estudiar. En la noche cenar, platicar con la familia, dormirnos igual a la misma hora. Hay que intercalar entre todo lo anterior, ejercicio, hobbies, cuestiones de arte, a lo mejor, no sé, pintar o hacer mandalas, que es algo que también les gusta mucho, y el descanso. La rutina diaria nos ayuda mucho a quitarnos la ansiedad. La mente está hecha para salvaguardar al resto del organismo por medio del instinto de supervivencia.
Es por esto que es más fácil que nos centremos en los pensamientos cuando son molestos, incómodos o que nos provocan una sensación dolorosa o de urgencia que en cualquier otra cosa que no represente un peligro. Es decir, siempre nos vamos a fijar más en las cosas que nos molestan que en las cosas que realmente nos hacen felices. A las personas de mi edad seguramente conocen a Bob Ross o alguna vez lo vieron en la televisión. Esta es una pintura de Bob Ross. La mayoría de la gente solamente vemos como este señor que está aquí parado hacia abajo. No nos fijamos en toda la bola de cosas felices que están sucediendo ahí alrededor. No vemos este árbol feliz que vive aquí, ni a la ardillita también que vive en ese árbol. Es decir, nos perdemos de muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer para cambiar el chip? Tenemos que alzar la mirada metafóricamente y observar esas cosas felices que hay en tu entorno y que están, y además tú tienes que provocar que estas cosas sucedan. Un buen ejercicio es hacer el diario de las cosas positivas. Todos los días agarrar y meter en un frasquito una cosa buena, una cosa que me hizo feliz, una cosa que me encantó del día de hoy. Así haya sido la sopa que estaba deliciosa, que vi el amanecer, que el baño me supo riquísimo. Todas esas cosas con fecha, irlas metiendo en un frasco y al final del año nos vamos a dar cuenta que había muchas más cosas buenas que malas, porque alzamos la vista y vimos todas las cosas felices que vivían ahí arriba. Eso nos va a ayudar a cambiar el chip y bajarnos del tren. Otra es también cambiar el significado. ¿Cómo puedo hacer de esta experiencia algo positivo? ¿Cómo puedo hacer de mi ansiedad algo positivo? Bueno, pues hay que preguntarnos qué aprendí. Por ejemplo, aprendí a conocerme mejor o puedo ayudar a los demás a partir de mi experiencia. Esto se puede hacer cambiando el significado y podemos ayudarnos también. Otra es cómo lo puedo mejorar. Pues decir que esta frase es: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Sí duele, sí uno se siente mal, sin embargo yo decido si lo sufro o no lo sufro. Eso es muy importante, decidir si quiero sufrirlo o no. Y también es ver esta otra parte de decir: hoy no me siento bien, hoy sí tuve ansiedad, hoy sí me siento triste, hoy estoy frustrado, pero tengo trabajo, o mi familia está conmigo, hoy comí muy sabroso. Es decir, ver las cosas positivas, no solamente centrarnos en las cosas negativas. Si hacemos esto, nos vamos a convertir en una mejor versión de nosotros mismos. Aquí hay algo que les quiero comentar. Algunas veces quizá no nos podamos bajar del tren de los pensamientos y vamos a presentar una crisis. Estas crisis nos dan y son muy fuertes en algunas ocasiones. Empiezan con palpitaciones, golpeteo del corazón, aceleración de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal. Nos puede dar mareo, inestabilidad, aturdimiento, incluso desmayarnos, escalofríos o sensación de calor, parestesias, que son una sensación de entumecimiento o de hormigueo en las extremidades o en algunas partes del cuerpo, la cara, por ejemplo. Desrealización, es decir, que no sentimos que estamos en la realidad. Tengo un paciente que me decía que sentía que estaba como en las nubes. Despersonalización, separarse de uno mismo. Un paciente me decía: es que es como si yo me viera por atrás de mí, como si yo estuviera parado atrás de mí y me veo a mí y veo lo que estoy haciendo. Miedo a perder el control o volverse loco y miedo a morir. Esto es una crisis de ansiedad y esto se tiene que atender en el acto y en el momento en el que se está presentando, ¿ok? Ahora fíjense, muchas veces ahora, cuando estamos presentando esta crisis de ansiedad, pensamos a veces ese miedo a morir es porque creemos que tenemos COVID. El INSABI nos está diciendo que tenemos síntomas muy parecidos, fíjense bien. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de ahogo. Con estos síntomas
podemos pensar dos cosas, o tengo una crisis de ansiedad o ya tengo COVID. Y entonces la ansiedad se empieza a crecer de nuevo y vamos a estar en un círculo vicioso muy severo. ¿Qué les recomiendo? Acudan a su médico. Primero para descartar, obviamente, que no sea COVID. Y después, la ansiedad trabaja como un escáner que siempre busca lo que cree que está mal y lo hace evidente. Es decir, vamos a estar buscando estas cosas y chin, ya tengo COVID y entonces tengo más ansiedad. Hay que tener cuidado, sí acudir al médico y después lo que vamos a hacer es una serie de ejercicios que vienen en la siguiente diapositiva. Fíjense lo que nos dice el INSABI, que más del 30% de los pacientes que solicitan atención médica tienen síntomas sin explicación médica, es decir, solamente es ansiedad y están somatizando. Creen que tienen COVID porque sienten, es decir, sí sienten y les duele, pero no está causado por una enfermedad física, es ansiedad. ¿Ok? Porque la mente en su fase de alerta identifica ciertos síntomas que son parecidos y entra en fase de amenaza. Y entonces tenemos una crisis. Y ahí va el tren. Y ahí va el tren de los pensamientos. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Primero, respiración diafragmática. Acuérdense, esto es esencial. Centrarnos en el momento presente. Segundo, podemos respirar a través de una bolsa de papel o con nuestras manos haciendo una cunita y poniéndonos en la nariz y la boca y respirar a través de ello. También eso nos va a ayudar a no sobreoxigenarnos y a hacer que nuestra respiración baje y nos sintamos mejor. Hablarle a nuestro psicólogo. Eso es importante. Hablarle a nuestro psicólogo o a nuestro médico y decirle, estoy teniendo una crisis de ansiedad en este momento. Y cualquiera de los dos va a saber qué hacer. Hay que platicarlo con la familia. La familia tiene que saber qué hacer para también ayudarnos en estas crisis de ansiedad. Salir y caminar, darle la vuelta a la cuadra, pararme, moverme tantito. Eso nos puede ayudar a controlar esa crisis de ansiedad mientras llega la ayuda. Hay un ejercicio que les pongo a mis pacientes que es busca algo, un objeto, el que sea de color rojo, y búscale 5 usos diferentes para que el que fue hecho. Por ejemplo, si volteamos, a lo mejor vemos una chamarra. Dame 5 usos. Bueno, pues sirve de cobija, sirve de almohada, sirve como si lo cierro y lo amarro, sirve como bolsa, etcétera. 5 usos diferentes y esto nos va a ayudar a controlar la crisis de ansiedad. Por último, el grounding, es muy sencillo. Vamos a buscar 5 cosas que podemos ver, 4 que podemos sentir, 3 que podemos escuchar, 2 que podemos oler y 1 que podemos probar alrededor de nosotros. Y con eso también la crisis se va a disminuir. ¿Cuándo son necesarias las medicinas? Solamente que sean recetadas por un médico. No hay que automedicarse, por favor. Solamente tienen que ser bajo prescripción médica y bajo vigilancia de un médico. Por favor, no se juzguen. Si nos subimos al tren de vez en cuando, estos no son fracasos. Son situaciones nuevas y de todas estas situaciones podemos aprender. Al final ya terminamos la presentación. Las consideraciones finales decimos que nadie, absolutamente nadie, puede poner la mente en blanco, es decir, dejar de pensar. Hay que recordar que tú decides si te subes al tren o te mantienes como un espectador, nada más. La respiración y nuestros sentidos son el ancla a la que nos vamos a sostener para regresarnos cada vez que nuestros pensamientos se quieren descarrilar. Respiración y nuestros sentidos. Las técnicas que les acabo de presentar no tienen que ir en orden, pueden ser las que ustedes quieran, esta es solamente una guía y ustedes van a identificar cuáles les gustan y cuáles no. Esta guía obviamente solamente es una guía, pero yo les recomiendo que vayan a psicoterapia y con un profesional de la salud mental, además de con su médico. Como les decía, hay algunos teléfonos de ayuda, obviamente está Locatel, el 911, hay varios otros teléfonos, si alguien los quiere, con que me mande un correo electrónico, con mucho gusto se los hago llegar, aquí hay más. Todos estos son líneas de ayuda psicológica, de ayuda en cuestiones de crisis de ansiedad, en primeros auxilios psicológicos, para que puedan ustedes pues hablar y tener a alguien del otro lado que los escuche. Y pues esto es todo.
yo les quiero agradecer. Muchísimas gracias por su atención. Y creo que ahora vamos a la sección de preguntas o comentarios, ¿no, Rosario? Sí, así es, Denise. Pues muchísimas gracias. Le damos un aplauso muy grande a Denise, por favor. Interesante todo lo que nos comentas. Muchas gracias. Muy bien, varios de nuestros asistentes que solicitan tu presentación, que si pudieras compartir tu presentación. Claro que sí, se las compartimos, me escriben a mi correo y con mucho gusto se las hago llegar. Ahorita se los doy el correo. Muy bien, hay por aquí algunos comentarios. No sé si alguien lo quiere hacer de micrófono abierto. ¿Alguien quisiera participar? Pueden, pues mencionarlo o abrimos, bueno, es que no veo algunas manitas por aquí. Dice, nos están escuchando en Facebook 140 personas. Ah, sí, ya. Paola, ¿quiere participar? Hacia adelante, Paola. Primero, para felicitar su intervención, creo que nos sirve muchísimo en esta etapa. Veo a diferentes profesionistas por aquí, entonces creo que es muy útil. Me surge una duda que siempre he tenido respecto a un consejo que usted nos daba, que era tener una rutina, establecer una rutina. ¿Hasta qué punto es favorable? Porque bueno, siento que a veces esto de tener una rutina puede llegar a llevarte a la monotonía. Entonces me gustaría saber más o menos cómo podíamos lidiar eso para que tampoco sea algo monótono. Muchas gracias, Paula. El chiste está en las cosas que vas a intercalar. Es en tus hobbies, en las pláticas con tu familia, en los juegos de mesa, a lo mejor, en las cosas que le vas a intercalar a las cosas que haces todos los días a la misma hora. Tienes que tener un control sobre tu tiempo y lo que haces, pero también puedes ir intercalando cosas. Acuérdate que esas cosas que vas a intercalar es hacer ejercicio, tus hobbies, no sé, algo de diversión, y eso es lo que le va a dar la diferencia a todos los días. Ok, entonces más que una rutina sería como una administración del tiempo, como usted mencionaba, a lo mejor la responsabilidad del control de tender mi cama, asearme, el tiempo de trabajo, luego el tiempo de descanso, sería como usted menciona esa variación para que tampoco se convierta en algo que pues después afecte. Ok, muchísimas gracias. Exactamente. Muy bien. Gracias a ti, Paula. Ari Loera dice, llevemos la rienda de nuestras vidas pese a las circunstancias desagradables o de lo contrario estaremos reforzando lo negativo. Lupix Sen dice, el seguir a los pensamientos y no desconectarse de ellos genera más pensamientos, se multiplican. Los problemas de ansiedad son problemas, los problemas de ansiedad son aprendizaje. Bueno, son comentarios, no son preguntas, pero muy interesantes. No son preguntas. Así es, Rosy Cabrera, las distorsiones son el verdadero virus, abren la puerta a la ansiedad. ¿No es así, Denise? Perdón, se te cortó un poquito, no te escuché. ¿Qué decía Rosy? Rosy Cabrera comenta que las distorsiones son el verdadero virus, abren la puerta a la ansiedad. ¿Qué comentas al respecto, Denise? Sí, efectivamente, esas distorsiones, Rosy, son en realidad las mosquitas, ¿no? Que teníamos alrededor y las que necesitamos empezar a combatir. Estas, pues, son las 3 preguntas clave, ¿no? ¿Me consta? ¿Es cierto esto que estoy pensando? ¿Qué le diría yo a mi mejor amigo si algo me platicara? Con eso ya podemos nosotros bajarnos y quitar estas distorsiones cognitivas y empezar a pensar y fijarnos en lo que es la realidad. Muy bien. Gracias. Sandra González, todo es tan interesante, en verdad. Como les comentaba, hay 140 personas que nos están escuchando esta transmisión por Facebook. Les mandamos un saludo muy grande y bueno, también ellos están haciendo preguntas. Rosy Cabrera también dice que son excelentes recomendaciones. Muchas gracias, Rosy.
Una pregunta, Abigail Palma. ¿En dónde se puede encontrar la grabación? Ya le dije dónde. Las pueden encontrar en nuestra página de AMAPSI, amapsi.org. Ahí están todas las grabaciones de todas las conferencias. Podrían compartirlas. Dice, empiecen en Facebook, nos comentan, dice, empiecen por dejar de decir mi ansiedad. Esta frase solo los fusiona. Tengan cuidado con sus palabras, por favor. Efectivamente, las palabras nos definen. Entonces, el decir, ay, qué tonto soy, o ay, qué bárbaro, ese tipo de palabras desgraciadamente nos definen. Entonces, si decimos, tengo depresión, o soy depresivo, o mi ansiedad, o soy ansioso, ya nos definió y nos etiquetó. Hay que tener mucho cuidado con eso. Araceli Aragón, excelente plática. Mar Sayago, muchas gracias. Denise, Lili Ruiz, muchas gracias. Ari Torres, muchas gracias. Teresa Ramírez, excelente conferencia. Ivonne Rodríguez, excelente plática, felicidades. Alejandra Guillén, excelente, gracias. Fernanda Paola, excelente maestra, muchas gracias. Excelente plática, mil gracias. Dice Moto, excelente presentación. Dice Laura Orozco. Araceli Aragón comenta, ojalá puedan compartir nuevamente la presentación. Nadia Ibet dice, excelente, de verdad. Maru, muchas gracias. Dice Estelita Arce, no sé si la quieras comentar, Estelita, o la leo. ¿Quieres comentarlo, Estelita? ¿Quieres? Sí, sí, que nos dice que sí. Adelante. No se escucha. No te escuchamos, Estelita. No se escucha. No se escucha. Y no la voy a leer. Dice, yo soy enfermera y estoy en el área COVID. Y al inicio siempre estaba subida en el tren al grado de que me hicieron una tomografía y nada. He estado en tratamiento médico y ahora lo veo un poco normal, aún con crisis de ansiedad, pero tolerable. Excelente ponencia. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, desgraciadamente los médicos no se dan cuenta de este tren y empiezan a hacer otras cosas. Y en realidad no es tan difícil bajarse. Hay que ponerle nombre y apellido a los pensamientos, encontrarlos y no luchar en contra de ellos. No pienses en el pingüino, nada más. Sandra González, muchas gracias. Moto, muy interesante, muchas gracias. Patricia Hurtado, gracias, excelente, clara e interesante información. Ana Lilia Venegas, muchísimas gracias por compartir la información. Me parece muy bien y apropiada, sobre todo por los tiempos que vivimos. Diana nos dice cuál es el correo para la presentación. Denise, si nos hace el favor. Claro que sí, es de dedo Monti, como mi apellido, ahí lo ven en el cuadrito donde estoy, Monti con i latina, @hotmail.es de España. De Monti @hotmail.es. Fernanda Galas y dice increíble, muchas gracias. Esperanza, muchas gracias por la ponencia muy interesante. Laura Reyes, muchas gracias Denise, buenísima conferencia como siempre. Adriana Vaz, muchas gracias, excelente información y sobre todo requerimos atención. Rosy Cabrera, muchas gracias, una ponencia excelente. En Chela Lima en Facebook nos dice que si le podemos ayudar con la guía. Supongo que la presentación, ¿no? Entonces está dejando aquí su correo, pero bueno, ya se lo dimos para quien te escriba, por favor. Esperanza, muchas felicidades, excelentes herramientas. Muchas gracias por la ponencia. Excelente presentación, muy clara y profesional, con buenos datos e información. Felicidades, Ernestina Hermosillo. Erika Olvera, gracias, información muy puntual y de mucha ayuda. Felicidades, gracias por la ponencia, Ana. Bueno, ya dimos el correo. Gracias, Denise, por ayudarnos a bajarnos del tren de los pensamientos negativos en tiempo de COVID. Valentín Berrellaza, excelente conferencia. Nuevamente mis datos, bueno, para la constancia.
Lucía Zúñiga, me pareció una conferencia muy pertinente y además muy práctica, ya que no solo se habló de teoría, sino se dieron varios tips y secuencias para trabajar con la ansiedad. Me gustó el hecho de no negar nuestras emociones, sino de trabajar con ellas. Muchas gracias. Exactamente, las emociones es bien importante, no las nieguen, no las repriman. Si las reprimimos, vamos a empezar a generar cosas más severas, neurosis, ansiedad, otras cosas. Entonces sí necesitamos primero reconocerlas, saber qué emoción estamos sintiendo y luego trabajarla para que la podamos manejar. Es con ese ejercicio, la imaginación guiada que les puse, es la verdad, es muy buen ejercicio y ayuda bastante. Fernando Pérez, ¿cómo intervenir con pacientes que están viviendo una situación real de contagio y pérdidas en su familia? Eso, pues sí, habría que tener una intervención psicológica. Hay que ver esta parte, pues a toda la familia, es una intervención familiar. Y dentro de la intervención familiar se tiene que tratar a cada uno de los pacientes por separado también, porque pues todos tienen sus propios trenes. Entonces hay que ver cuáles son esos trenes de los que hay que ayudar al paciente a bajar. Además, hay que entender que en este caso es algo real y que sí debemos de dejar que los pacientes nos den, nos hablen, nos digan lo que están sintiendo, darles esta escucha para que ellos puedan desahogar lo que están sintiendo, pero tiene que ser bajo psicoterapia y con todo el profesionalismo que se merecen, ¿no? Fernanda Galassi, increíble presentación. Ariana Franco en Facebook. ¿A qué se debe la resistencia de un cambio cuando se presenta ansiedad? La resistencia al cambio cuando hay ansiedad, a lo mejor pues hay que ver cuáles son los trenes del pensamiento, hay que ver qué son esas cadenas de pensamiento que están manejando y entonces pues empezar a quitarlas, ¿no? Empezar a ver qué es lo que está pasando en la mente de cada uno de ellos y pues hacerles entender que de alguna manera el 80% es imaginación. Entonces, con preguntas retóricas, a lo mejor empezar a manejar a estos pacientes o que ellos mismos se vean desde fuera diciendo qué es lo que puedo hacer yo y ponerle nombre y apellido a sus pensamientos. Bien. Ari Loera nos concreta en un planteamiento que hizo una reflexión hace un momento y dice, con gusto les comparto que los problemas de ansiedad son aprendizaje, no es enfermedad. Quitémosle la palabra trastorno, ya que todo se debe a la conducta e historia de aprendizaje de la persona. Tómese en cuenta el condicionamiento clásico y el operante. Sí, sin embargo, si no se atiende a tiempo, sí se convierte en un trastorno. Y ese trastorno pues tiene varias vertientes como la agorafobia y otras más. Entonces hay que tener cuidado de no hacer que crezca, de no dejarla que se crezca, que se haga, que se exacerbe, porque sí puede llegar a generar un trastorno. ¿Cómo trabajar la ansiedad en niños autistas? Pregunta Eva Ramírez. Eva, no tengo el dato, ahí sí te fallé. Sin embargo, pues cualquiera de las personas que se especializan en niños con autismo puede y seguramente sabe cómo hacerlo. Depende también de qué de qué tipo de autismo tengan y todo esto, pero las personas adecuadas son las personas que lo están atendiendo a él. Esperanza, ¿qué tan útiles son las técnicas de desensibilización y de bloqueo del hemisferio izquierdo? Obviamente para la ansiedad. Las Sí, las técnicas híjole, es que todo tiene que ser manejado por un especialista. Sí son buenas, sin embargo, hay que ayudar al paciente. Por ejemplo, en los pacientes que están presentando agoraforia y que quieren ir al supermercado y que quieren entrar, pero no pueden porque ven mucha gente y empiezan a entrar en ansiedad, podemos pues ayudarle estando con él, a lo mejor no físicamente, sino en el teléfono, y poco a poco ir avanzando con estos pacientes. Sí son buenas, pero requieren de mucho tiempo del especialista y requieren de un especialista que sea profesional, ¿no? Y que no nada más les diga, ve y métete al súper y a ver qué pasa, porque eso pues a la larga resulta contraproducente.
Diana Laura, excelente exposición y de suma utilidad en el contexto actual. Gracias por esta colaboración. Muchas gracias por integrar tantos elementos, Ana Hernández. Excelente conferencia, Denise, un placer escucharte. Muchas gracias, Denise. Lisbeth García. Hay 2 manos levantadas en la sección de participantes. Adelante, por favor. ¿Quién va? ¿Quién desea participar? ¿Quién está levantando la mano? Yo, Laura. Adelante, Laura. Sí, buenas noches. Muy interesante la conferencia. Muchas felicidades. Y pues yo me acabo de dar cuenta de algo y quería preguntarle a la doctora. Yo padecí de COVID. Entonces, yo ahorita tengo como 25 días más o menos que lo tuve, que empecé con los síntomas. Terminé. Empecé con temblores yo en las piernas, en los brazos, de repente problemas para respirar. Esos síntomas yo los empecé a tener que tendrá de una semana para acá. En ningún momento había yo pensado que fuera ansiedad y pues sí, ahorita pregunto, ¿es ansiedad? Podría ser, Laura, buenas noches. Sí Buenas noches. podría ser ansiedad. Sin embargo, te recomiendo que lo consultes con un médico, con tu médico tratante, que él descarte otras posibilidades y si el médico te corrobora, porque no solo necesita hacerte un examen físico. Entonces, si él determina que es ansiedad, podría ser que sí, lo que me estás tú comentando son síntomas de ansiedad y se pueden tratar con psicoterapia con facilidad, exactamente. Pero primero es descartarlo con el médico tratante, descartar cualquier otra cosa. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien ¿De qué, más? Laura? Gracias. ¿Alguien más estaba levantando la mano? Perdón. ¿No? ¿Alguien más? No. Bueno. Carmelita Montt. Rosario. Adelante, Rosy. Sí, muchas gracias. Quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a la licenciada Denise, una conferencia excelente y con muchas técnicas. Le mando un fuerte abrazo, la estimo mucho y la admiro. Y mi comentario es acerca de cómo necesitamos también nosotros como psicólogos, como profesionistas de la salud mental, pues también darnos cuenta que también tenemos episodios de ansiedad y que necesitamos bajarnos de ese tren para poder apoyar a las demás personas. A veces el hecho de ser cuidadores de una persona que tiene COVID también nos puede llevar a involucrarnos en estas ideas de ansiedad. Entonces el desgaste de los cuidadores también es importante atenderlo. No nada más es el enfermo de COVID en esta situación, sino también nosotros. Es importante estar al pendiente, practicar las técnicas de relajación, pues para poder ser ese apoyo íntegro de la persona que nos esté buscando. Ese es mi comentario y pues saludos a todos. Buenas noches. Rosy Chula, muchísimas gracias. Y sí, muy acertada tu intervención. El autocuidado es sumamente importante. No nada más si somos psicólogos o no, también si son el esposo o la mamá o es el hijo el que está cuidando a un paciente con COVID. Es súper importante el autocuidado. El cómo me siento yo para poder rendir, para poder ayudar a la persona que me está necesitando en ese momento. ¿Y cuáles son las técnicas de autocuidado? Pues en parte sí, es la relajación, la respiración, pero también es el comer a mis horas, el dormir a mis horas, el tener a alguien que me ayude y me apoye y que también esté conmigo al lado para que podamos dividirnos tareas. Todo ese autocuidado es súper necesario, Rosy. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Muy bien. Carmelita Montes dice, yo tengo una duda, buenas noches. Tengo entendido que toda crisis empieza con los pensamientos automáticos y después pasa a ser una distorsión cognitiva, como lo comentó. Sí, los pensamientos automáticos y la distorsión cognitiva, digamos que son junto con pegado. Es decir, los pensamientos automáticos son lo que hemos aprendido
a lo largo de nuestra vida, lo que nos ha enseñado el contexto, lo que nos han educado y lo hemos aprendido. Y el tren de los pensamientos y las distorsiones cognitivas es todo lo que nosotros le vamos agregando y es con base en cada una de las situaciones en las que estamos viviendo en ese momento. Entonces, sí, efectivamente, primero es uno, luego es el otro, pero van de la mano y se van jalando uno al otro en este contexto. Sid Blight dice, Angélica, interesante, perdón, excelente. Si se me Muchas permite, gracias. si se me Abigail permite. también quiere participar. Ah, Abigail Palma. ¿Quién primero, Angélica? Angélica tenía levantada la manita, sí. Adelante, Angélica, y ahorita Gracias. Abigail. Gracias. Bueno, yo quiero compartir y antes que nada, muchas gracias, Denise. La verdad estuvo excelente. Tu conferencia, se aprenden siempre cosas nuevas. Muchas gracias por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Muchas gracias. Y yo quiero comentar que, por ejemplo, cuando uno está triste, está estresado, está enojado, nuestras células, nosotros sabemos que estamos compuestos de millones de células, ¿no? Miles de células. Entonces, cuando estamos estresados, enojados y demás, nuestras células se hacen ácidas y entonces vienen las enfermedades como una parálisis facial, un infarto, artritis, dolor de piernas y demás, cáncer incluso, ¿no? Y tú decías, Denise, que para eliminar los pensamientos negativos hay que reírse. Y sí, efectivamente hay que reírse porque incluso de uno mismo, cuando uno se ve al espejo y aunque no tenga ganas de reírse, empieza uno ja, y al poco rato dices, bueno, ¿de qué me estoy riendo? Pero ya me reí. Entonces, eso permite que mis células se conviertan en células alcalinas. Y esas células alcalinas me van a reforzar mi sistema, inmunológico, ¿sí? Voy a reforzarlo. Entonces, bueno, ese es el comentario que yo les quería hacer. Y sobre todo, las emociones están al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de las emociones. Bien decías, Denise, que las emociones no son buenas ni malas. Todos las tenemos y todas las emociones son necesarias. Nada más. Muchas gracias por permitirme hablar. Muy bien. No, gracias. Muchas gracias, Angélica. Abigail Palma, por favor. Abigail, está su pregunta aquí, su comentario, pero tenía la mano levantada. ¿No? Abigail. No, bueno. Sí, perdón. Hacia adelante, Abigail. Ya. Bueno, justamente ahí tenía en el comentario que había colocado, ¿cómo se le podría hacer, por ejemplo? Ya había visto una participación de una compañera que comentaba que es enfermera, y justamente, ¿no? O sea, mi pregunta es la siguiente. Debido a que ellos se encuentran no con un exceso de futuro, sino con la realidad misma, y vaya, esta pandemia pues ya duró muchísimo tiempo y creo que todavía se va a prolongar un poco más. ¿Cómo podría ser en estos casos? Me interesa la pregunta no tanto porque yo sea médico o enfermera, sino porque tengo muchísimos amigos que son médicos y enfermeros y justamente están teniendo este tipo de crisis y la verdad me resulta, pues sí, como agobiante, ¿no? Para ellos, puesto que es todo el tiempo estar al frente de, y siento que no tienen como mucho tiempo para poder estar como en un sentido de presencia, como con sus emociones. Entonces, esa es mi pregunta, ¿no? ¿Cómo se le podrían hacer en este de casos? Ok, sí, Abigail, buenas noches, muchas gracias. Sí, fíjate que en la brigada, en las dos que estuve, mucho personal de salud llegó a hacer llamadas y se les atendió.
Y dentro de esto, pues sí eran crisis de ansiedad muy fuertes y ahorita pues más, ¿no? Porque sí, desgraciadamente están, como bien lo mencionas, al frente y están sin tregua, están dando todo y ya todo lo que da. Yo les recomendaba a las personas con las que hablaba y me dio bastante buen resultado, son las técnicas de relajación, son el imaginario, ¿te acuerdas del cuadrito que les dije de Bob Ross, que es un paisaje en donde nada más están fijando en las partes que son las partes negativas? De repente, pues alzar la mirada y reconocerles el trabajo, pero también que ellos reconozcan lo que están haciendo. Es decir, que no le quiten las cosas positivas a lo que están haciendo a quienes les están ayudando. Y en la medida pedirles que se tomen un receso de 5 minutos, un receso en su trabajo en donde puedan ellos desprenderse de esa realidad, haciendo una imaginación, haciendo un trabajo de imaginación en donde se sitúen en un lugar seguro. Esto es a lo mejor su casa, a lo mejor, no sé, un paisaje donde les guste el mar, que se vayan a un lugar seguro, que sientan ese lugar seguro y entonces que se muevan ahí 5 minutos y ya después pueden que se tomen esos respiros y ya después volver al trabajo. Pero también, como les decía, como lo anotábamos con Rosy, el autocuidado, este autocuidado. Si ellos requieren ayuda, que la pidan. Es lo primero que se tiene que hacer. Hablar, que saquen lo que tienen, esas frustraciones, esos miedos, que no se lo pueden decir a sus pacientes y muchas veces ni siquiera a sus familiares. Entonces, que uno sirva de contención. Hay que ayudarlos a que saquen todo y ayudarlos a contener. Te agradezco mucho y excelente ponencia. Gracias, en serio. Gracias, Abigail. Sandy Fuentes, de acuerdo a lo que dice sobre las palabras, ¿cómo debemos referirnos a la ansiedad? Es decir, yo sí digo es que mi ansiedad como forma de aceptarla, entonces ¿cómo la acepto sin que mis palabras me perjudiquen? Hay una técnica que me gusta mucho de la terapia cognitivo-conductual, en donde empiezas a ver qué es lo que haces. Esa es otra técnica que les voy a dar ahorita. Entonces empiezas a ver qué es lo que haces. Vamos a suponer, tienes miedo, entonces te aíslas. Y cuando te aíslas, entonces a lo mejor empiezas a generar un poco más de estrés en tu persona. Y entonces la gente te empieza a decir por qué estás aislado. Y luego tú te enojas. Y cuando te enojas, la gente ya no quiere estar contigo. Y estás así, ¿no? En un bucle, digámoslo así. Si tú te imaginas en cómo te ves en ese bucle, si tú te imaginas de una manera chistosa, yo tenía un paciente que me decía, es que me veo como un perro rabioso, ¿no? Entonces vamos a ponerle nombre a ese bucle que estás haciendo con la ansiedad y a esos pensamientos. Y él le puso perrear, ¿no? Hay que ponerlo en verbo, él está perreando, entonces en lugar de decir mi ansiedad, ay, es que estoy perreando. Así le puso el paciente. Entonces es determinar qué es lo que estamos haciendo en ese bucle, después vernos o ver de qué manera lo podemos nosotros definir de una manera chistosa, a convertirlo en verbo y entonces en lugar de decir es que es mi ansiedad, ay, es que estoy en este momento en donde estoy perreando. Y ya con eso le quitamos carga, esta carga psicológica a la palabra ansiedad, incluso sabemos de qué se trata y le damos un giro. Gracias, Denise. Elis Ochoa, ¿cuál es la diferencia entre ansiedad y angustia? La angustia y la ansiedad es una cuestión bioquímica que sucede en tu organismo a partir de un pensamiento. Ajá. Entonces, tú tienes el pensamiento, tu organismo empieza a reaccionar y es una cuestión de sobrevivencia. Y la angustia es algo, es una emoción, nada más. No es una cuestión bioquímica y no te está ayudando a que tú te salgas de donde estás o a que sea una emergencia y tengas que huir. Es un sentimiento, la angustia. Y la ansiedad es la que te ayuda a sobrevivir. Gracias, Denise.
Daniela Sánchez, desde Facebook, ¿en qué momento es necesario la intervención psiquiátrica para iniciar con fármacos? Claro que llevando la atención psicoterapéutica. Sí, cuando nosotros los psicoterapeutas vemos que el paciente sigue generando ansiedad a pesar de los ejercicios, a pesar de que le pusimos nombre a las distorsiones, de que le pusimos nombre a los bucles y que se está esforzando y que ya está empezando a generarle pequeños crisis en su familia o en su trabajo, es ayudarnos con la cuestión psiquiátrica. Y a veces los pacientes no quieren porque tienen miedo de que los medicamentos sean fuertes, de que estén mareados o que estén dopados todo el tiempo, aunque les genere una adicción. Entonces hay que manejarlo con mucho cuidado con los pacientes y decirles que es la verdad, a fin de cuentas, que es nada más para ayudarnos a darle esa patadita de salida para que nosotros podamos hacer el trabajo psicológico mientras ellos con el medicamento empiezan a bajar todos estos niveles que tienen disparados en su cuerpo, en todo su organismo. Okay. Moto nos dice, hola Denise, muchas gracias por la plática. ¿Nos podrías dar un ejemplo de cómo no pelear con los pensamientos? La metáfora de la mosca. Ok. Es nada más preguntarte, ¿me consta? Con eso ya no peleas con ellos, ¿no? O sea, el ejemplo que les puse, me consta que mi marido está con otra en este momento y por eso no llego a la casa. Estoy segura de que me está poniendo el cuerno en este momento precisamente, si es un buen esposo, si siempre llega a buena hora. Entonces, con eso ya le empezamos a poner un alto a los pensamientos y empezamos a dejar que las moscas se vayan y nosotros no estamos ahí empezándonos a encadenar con ellos. Gracias. Fabi Espinosa, muchas gracias, excelente y de mucha utilidad, felicidades. Lupixen, para entrar a estas conferencias por Zoom, ¿cómo me pueden? Es el mismo enlace, el mismo ID, Lupix. Yas Millán, hay pacientes que no quieren hacer la respiración diafragmática. Sabemos que esto es básico. Sin embargo, me gustaría saber qué otros argumentos puedo utilizar para hacer notar que esto es súper importante y no podemos descartarlo. Cuando los pacientes no quieren hacerlo, les digo que vean cómo respiran los bebés y decirles que pues nosotros estamos respirando de una manera que es completamente anormal, por así decirlo. El bebé cuando nace respira diafragmáticamente. El bebé eleva el vientre y lo infla como si fuera un globito. Entonces es decirles que es regresar a esa parte en donde pues hacíamos las cosas bien, que hay que enseñarnos a hacerlo y hacerlo con el miedo a hacerlo mal. Y se están juzgando antes de poder hacer las cosas bien. Entonces, hay que sentarnos con él, ser empáticos, hacerlos con ellos, respirar junto con ellos, enseñarles cómo se hace y ayudarles a que pierdan ese miedo. No es que no quieran, es que tienen miedo de hacerlo mal. Así es. Nos piden que escribamos tu correo, Denise, por favor, en el chat, si eres tan amable. Okay. Dice Silvia Aguilar, gracias por los consejos y la ponencia. Felicidades, Pame, muchas gracias. Excelente ponencia. Ah, no, ya lo escribiste, ¿verdad? Ya. Sí, pero ahí va otra vez. Okay. Muchas gracias, Marisela Gabriel, por la información. Excelente conferencia. Felicitaciones por este apoyo a MAPSI. Nos dice Nayeli Ramírez. Rebeca, muchas gracias. Muy buena conferencia. Excelente conferencia. Gracias por la información muy interesante. Flor Velasco, muchas gracias. Fernando Pérez, muchísimas felicidades. Excelente conferencia. Muchas gracias. Araceli Aragón, gracias a MAPSI por buscar conferencias a lo que nos acontece día a día. Muchísimas gracias por compartir estas herramientas, dice Lupixen. Perla Elizondo, ¿podrían apoyarme con la guía? Bueno, ya comentó Denise que pueden enviarle un correo, por favor, ya está ahí su correo. Dice Yasmi, ya lo importante es la exposición. No puedes, por un lado, decir relájate y por lo otro exponte. Es incongruente con respecto hacia tu persona.
Exactamente, no puedes saber, ya relájate, cálmate, tranquilízate, o sea, no se puede. Hay que entender que todo lo que está sintiendo el paciente lo siente y lo siente de a de veras, y siente que se está muriendo. Entonces hay que ser empáticos y nada más ayudarlo a que baje la intensidad de todo lo que está sintiendo a través de la respiración, que se exprese lo que está sintiendo, lo que está pensando y ayudarlo a contener todas esas emociones. Sharon Pedrosa, en el caso de que una persona se encuentre pasando constantes crisis y se encuentre solo, ¿qué tipo de acciones puede realizar para generarse autocontención? Son las que les mostré ya casi al final, en donde se les pide que hagan su respiración diafragmática, que tengan una bolsa de papel a la mano, ¿no? Y respiren a través de la bolsa o con las manos así en cucharita, se tapen. El cubrebocas ahorita sirve muy bien para eso también. Que le hablen a su psicólogo o a su médico tratante, que lo platiquen con la familia y le hablen a un familiar para que esté ahí con ellos. Es decir, tiene que tener a alguien que esté con él y que nos pueda ayudar. Una vez un paciente traía mi tarjeta y agarró y así la sacó y se la dio a una persona que iba pasando y la persona me llamó y en ese momento hicimos la conexión, porque hay que estar con ellos, ahí con ellos todo el tiempo, ¿no? Ayudándoles hasta que se les baje la crisis. Daniel Pérez, excelente información, clara y acorde. Lo que me llamó la atención es la fábrica de la felicidad, el cómo con actividades sencillas se producen sustancias necesarias para nuestro organismo. Gracias a Mapsi. Perla Elizondo, ¿cómo se puede dar apoyo a personas sobrevivientes de COVID que sufren discriminación? Híjole, es que eso no depende del paciente, eso depende del resto de las personas y lo que podemos empezar a hacer es psicoeducar a la población para que no discrimine. Eso es. María Rodríguez, muchas gracias, excelente información. Laura Moreno, yo tuve COVID y ahora padezco de repente con temblores en mis piernas y mis manos. En ningún momento había yo pensado que fuera ansiedad. ¿Es ansiedad? Perdón, ya había Ya lo, participado. Gracias. Ah, ok. sí, ya lo comentó Laura. Pensé que era otra pregunta. Catalina, muy útil, muchas gracias. Ari Loera comenta, lo entiendo. Actualmente las terapias de tercera generación ya no hacen referencia a la palabra trastorno, sino a problemas de ansiedad, porque todo depende del contexto. Es correcto. Felicidades, excelente conferencia. Esto nos hace falta a todos. Yo he tenido ansiedad a partir de que falleció un compañero, pero me di cuenta que no fui la única, sino que esta ansiedad se dio con todos mis compañeros. Comenta Moto. Sí, hay veces que en el trabajo, con que nos digan, ¿no? ¿Saben qué? Que salí positivo a la prueba de COVID, el compañero de trabajo. Y entonces los que estuvimos o los que estamos cerca de él, todos vamos a empezar a generar ansiedad automáticamente, queramos o no, hasta que nos hagamos la prueba y encontremos el resultado. En ese momento empieza el tren de los pensamientos, ¿no? Jetsie, gracias, una conferencia muy enriquecedora, sobre todo por las técnicas que nos brinda. Excelente tema en estos tiempos, dice Georgina. Nadia Ivette, ¿existen síntomas de negación que pueden presentarse en relación a la ansiedad postcrisis a causa de fallecimientos en la familia? Que puedan dar origen a trastornos de comportamiento o conducta y que se manifiesten como un exceso de tranquilidad y que puedan llegar a provocar crisis posteriores? Sí, de hecho sí. Y después, tarde o temprano, esa tranquilidad pues estalla en algún momento porque esa negación es el ciclo natural del duelo, empieza a transformarse y empiezan a ver la falta de la otra persona, de la persona que falleció, y es cuando empiezan a darse a sentarse en la realidad. Entonces, el ciclo natural del duelo los va jalando. Si no tienen un acompañamiento adecuado, pueden generar una ansiedad bastante severa si no se les apoya. Una especie de disociación. Sí, eso mismo dice Nadia. ¿Sería una especie de disociación? No,
No, lo que pasa es que son personas que están negadas a que la persona falleció, y es que todo eso tiene que ver también por la falta, por ejemplo, de una despedida, es por la falta de un cuerpo, es por la falta de un ritual mortuorio adecuado. Entonces, todas estas cosas entran en negación, y cuando entran en negación están tranquilos y parece ser que no sucedió nada. Pero cuando el duelo se empieza a hacer cada vez más en el tiempo, empieza a crecer en el tiempo, ya cuando se dan cuenta que realmente sí ya falleció la persona, es cuando se viene toda esta angustia y esta ansiedad y la tristeza y los accesos de llanto, pero pues un ciclo natural. Ahorita en el contexto del COVID, porque antes pues obviamente no era así. Gracias, Denise. Estelar se comenta, también está la parte espiritual muy importante. A mí me fascina lo que hago. Nos comentaba que es enfermera y siempre estoy tomada de la mano de Dios. Tomé terapias con la licenciada Rosario y me ayudó mucho y le extrañamos. Gracias, Estelar. Es seguir y tomar la vida como una oportunidad cada día sin mirar atrás y sin irnos al futuro. Gracias. Marza Yago, ¿cuánto tiempo esperamos para derivar al psiquiatra? No hay un tiempo, es más observación que tiempo. Es cuando tú ves que en tus técnicas no están dando resultado y que tu paciente está empezando a ser disfuncional. Bien. José Castellanos, muy acertado el tema de la plática. Erika Zenón, muchas gracias, excelente ponencia. Marisol González, gracias por la conferencia. Todo es muy interesante y de mucha utilidad. Es un tema muy acertado. Saludos y excelente año. Carol Martínez, hola, lo vi por Facebook como Carole de Cota, debido a que toda la tarde está fallando el internet. Hay mucho viento en Santa Rosalía, Baja California. Muchos saludos, Carol. Aquí en el DF también había mucho viento hace rato. Magdalena Abreu dice, buenas noches, excelente ponencia. Solo una pregunta. ¿La ansiedad desaparece por completo al ser tratada y anexando lo que nos dio la licenciada Denise? Bueno, lo que proporcionaste, que sí La desaparece. ansiedad eventualmente desaparece, sin embargo, puedes tener pequeños brotes. El asunto es que ya vas a saber qué hacer. Esa es la diferencia. Entonces, sí desaparece en el momento en el que tú te estás dando cuenta y estás actuando para contenerla. Después puede haber unos brotes, pero ya sabes cómo controlarla, entonces en realidad vamos a ponerle que sí, hay remedio, ¿no? Ale, el acompañamiento tanatológico, entonces, ¿puede ayudar de manera puntual con pacientes que sufren ansiedad? Si es por un fallecimiento, sí, claro que sí. Por duelo. Okay. Norma Lilian, ¿cómo se puede trabajar la ansiedad cuando no hubo un ritual de despedida? Ese es otro tema. Hay que ayudarlos. Por ejemplo, cuando tenemos a una familia que pierde a una de los pilares, que pierde a uno de los padres, y pues falleció en el hospital, entonces de pronto pues nada más llegan y les dicen pues aquí está, ¿no? Y les entregan la urna. En ese momento, pues hay que ayudarlos a hacer un ritual de despedida a los familiares. Entonces lo llevan a su casa, normalmente así sucede con los pacientes que he tratado, ahorita se los están llevando a su casa, y en su casa nosotros hacemos este ritual de despedida. Puede ser a través de cartas, en donde cada uno de los miembros de la familia le escriba una carta de despedida, de agradecimiento a la persona que ya no está, se enciende una vela. Ese es un ritual muy bonito. Se enciende una vela, cada uno lee lo que escribe. Después de que todos lo leyeron, mientras están quemando, cada uno también su carta, elevan una plegaria a Dios, dependiendo de la religión de la que sea la familia, elevan una plegaria pidiéndole que sus palabras sean llevadas hacia la persona amada, y las cenizas las ponen en un plato, en un balde, y cuando termina la lectura y cuando terminan de quemar y sus oraciones, entonces salen a soplarle a las cenizas al viento
en una simulación de que se van con la persona que ya no está. Es un ritual muy hermoso y normalmente después las personas sienten que ya se despidieron y que ya todo está bien y se les quita este peso de encima. Bien. Mayra Morán, muchas gracias por sus aportaciones. Pregunta Fernanda Paola si da sesiones terapéuticas en línea, por línea. Sí, en línea estoy dando, de hecho no estoy dando ahorita presencial, es todo en línea, claro que sí. Si gustas enviarme, Fernanda, un correo, pues ya podemos ver. Sí, es en línea. Bien. Magdalena Abreu, muchas gracias por responder mi pregunta. Me deja un poco más tranquila. Trataré de superarla. Galaxy dice, cuando se siente incomodidad de estar en un lado y sientes ganas de correr y pensamientos constantes, ¿también es ansiedad? Sí, efectivamente eso es ansiedad, Galaxy. Así es, eso es ansiedad. Bien, y bueno, pues atender las indicaciones, las reflexiones y las técnicas que nos diste, Denise, para poder apoyar con esto, ¿no? Muy bien. Creo que ya no hay algunas preguntas. Sí hay. Me gustaría apoyar, dice Fernanda Paula, de algún modo en esta pandemia y he estado pensando en dar acompañamiento psicoterapéutico a personal de salud. ¿Me podrías recomendar bibliografía? Comenta Fernanda Paula. Sí, Fernanda, con mucho gusto. Si gustas lo mismo, envíame un correo y con mucho gusto te envío la bibliografía que tengo sobre cómo tratar a las personas y todo, y te la envío a tu correo sin ningún problema, claro que sí. Bueno, Mayra Morán dice, ¿tienen alguna estrategia para notificar el fallecimiento de una persona por COVID? Si me mandas un correo, Mayra, hay todo, bueno, no es todo un tratado, es un folleto en donde se te explica cómo dar este tipo de malas noticias. Incluso hay varios videos por ahí y que también son, y en el IMSS están dando el curso precisamente de notificación de malas noticias por el contexto del COVID, es gratuito y tiene valor curricular, entonces también eso te lo recomiendo. Marza Yago, gracias, licenciada Denise y a Maxi. Bueno, creo que son todas las preguntas, a menos de que alguien lo quisiera hacer por micrófono abierto. Y si no, pues damos por cerrada esta conferencia, agradeciendo muchísimo a Denise que nos haya hecho favor de participar con esta ponencia. Excelente ponencia, muchas felicitaciones, muchos agradecimientos y les pareció muy interesante la información. Muchas gracias, pues si gustan abrir su micrófono y le damos un aplauso a Denise. Muchas gracias, Denise. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y en este momento vamos a pedir que nos pongan la diapositiva o el cartel para la próxima conferencia, que va a ser un tema muy interesante, poco revisado y poco visto, pero de gran importancia, que es el embarazo masculino, y estará con nosotros la psicóloga Claudia Ivette Fiesco Chicho, quien es especialista precisamente en embarazo. Entonces los esperamos la próxima semana, lunes a las 7 de la noche. Muchas gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Felicidades, Gracias y un saludo. gracias. Gracias y un- Buenas noches. Gracias. Gracias y un saludo para todas y todos. Hola Samuel, muchas gracias. Hola. Qué bueno que estuviste. Muy Claro amable. que sí. Un abrazo para todas. Bye, bye. Gracias, igualmente para ustedes, para toda la familia. Gracias también por allá. Un abrazo. Buenas Feliz noches. año. Hasta luego para todos. Muchas gracias, Grisela. Hasta luego.